Jaque mate a el señor Milei y viene desde el BRICS. Son las percepciones que tienen algunos analistas y ya se está diciendo. La incorporación de Argentina al BRICS lo ha dejado sin movimiento. El jaque mate es ese. Un jaque es cuando alguien le apunta al rey y el rey puede moverse a un lado. El jaque mate es cuando el rey no puede moverse. Pise a donde pise, le van a dar. Bueno, es la situación en la que se encuentra ahora el señor Milei allá en Argentina. Si dice no, le cae tunda. Si dice sí, le cae recontratunda. A ver, para analizar el tema nos acompaña nuestro querido amigo Ezequiel Vistoletti del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política, que además allá Ezequiel ejerce como maestro universitario allá en Berlín y es un reconocido analista geopolítico. Ezequiel, jaque mate, impresiones. Sí, Jota, sin dudas esto representa un espaldarazo muy grande para la candidatura de Sergio Massa, debido a que Javier Milei, el candidato autodenominado libertario, ganador en las PASO, en las primarias obligatorias, no todavía en la primera vuelta recién comenzará en unas semanas, él desde el principio presentó como uno de los lineamientos de su política exterior en esta superficialidad y vacuidad característica de sus propuestas, esto, quiero lo otro, sin ningún sentido y sin ninguna posibilidad de realización, pero bueno, entre las propuestas ligadas a la política exterior presentó la idea de nosotros con comunistas no queremos nada, caracterizando como comunistas a China, a Venezuela, a Irán, a Cuba, incluso no recuerdo si algún otro país, y quizás puede que incluso apareciera el Brasil de Lula por ahí adentro, Eso te iba a así decir. de radicalmente estúpido su discurso. Bueno, esto representa una bravuconada porque China parece como el principal socio comercial, y si determinara el fin de la relación comercial con China, ese es su programa de gobierno, inmediatamente el agronegocio en Argentina, los grandes terratenientes, los exportadores de soja a China determinarían su caída en cuestión de segundos. Así que los propios grandes empresarios de la Argentina rechazarían esto, sin lugar a duda, incluidos también empresarios ligados a la importación de autos chinos o de cualquier otro componente manufacturado proveniente de China. Así que este ingreso histórico de la Argentina a los BRICS aparece abiertamente contrario a la delirante propuesta de Milei y como un espaldarazo a Massa, a quien no lo caracteriza, históricamente no lo caracteriza una línea muy Soberanista, de cercana. izquierda, fundamentalmente No, peronista. más bien lo contrario, pero en el corso de impresentables candidatos de esta elección, y más aún de los tres con chances, recordemos que la elección aparece ahora en una elección de tercios, Milei, bueno, ya lo caractericé, y caractericé por sobre todas las cosas sus propuestas, las locuras de él, su relación a través de una medium con su perro muerto y con el propio Dios, quien habría solicitado su participación en las elecciones, todo esto a través de un misticismo, bueno, verdaderamente gracioso si no apareciese como uno de los posibles candidatos a la presidencia. Bueno, por un lado Milei, por otro lado Patricia Bullrich, antes de extrema izquierda, ahora de extrema derecha, quien hoy mismo frente a esta noticia realizó el anuncio de Argentina no va a participar en los BRICS, con una demostración de no ya del carácter ideológico De supina o ignorancia. incluso sencillamente de una ignorancia supina, de una estupidez total, una falta de conocimientos geopolíticos y geoestratégicos y de los intereses de Argentina como país, como Estado, como nación. ¿Sí? No vamos a participar en los BRICS porque no queremos participar en una alianza promotora de la guerra en Ucrania. Bueno, más
papista que el Papa, más a favor de las guerras imperialistas que el propio Estados Unidos. Además de eso, aún con ella como presidenta, si los BRICS determinan la incorporación a partir del 1 de enero de 2024, sin la mayoría en el Parlamento, su voluntad no podría rectificar el pedido de ingreso de la Argentina, no podría determinar la salida de ningún modo. Así que otra vez una bravuconada, pero una bravuconada muy ignorante por las enormes ventajas posibles, potenciales de la participación de Argentina en los BRICS. Y debo recordar que entre los principales socios comerciales de la Argentina aparecen China en primer lugar y Brasil en segundo. Así que, bueno, un grado de ignorancia tan propio de la derecha más reaccionaria de la Argentina. Ese es Aquí uno de en Perú nuestros le diríamos problemas. la derecha bruta y achorada. Sí, Esa exactamente. Es cavernaria, uno de ¿no? los grandes problemas de nuestro país, una derecha verdaderamente impresentable. ¿Sí? Nuestra derecha, por lo menos, con su pensamiento conservador o liberal, presentara una línea al menos nacionalista, entonces podríamos establecer un debate político respecto, bueno, ustedes quieren esto para acá, nosotros para allá, pero más o menos los intereses de la nación argentina más o menos representadas. No quieren al país y realizan gobiernos contrarios a los intereses no solamente de los sectores subalternos, de las clases populares, sino incluso de el empresariado, de los grandes empresarios. Bueno, representan verdaderamente un corso de impresentables, y perdón porque me acometan las pasiones, Jota, pero este tipo de cosas No, como desencadenan argentino te ira. entendemos claramente, hermano. Bueno, y en tercer lugar, Massa, otra vez, no siempre, Antes de entrar a a Massa, quien no caracterizaría como un candidato a favor de la sí. multipolaridad a lo largo de su historia, pero en este momento el más cercano a esto, sin lugar a dudas. Antes que analicemos al candidato Massa, me gustaría revisar un poco la posición de la derecha ahí en Argentina, y esto a partir de algunas conversaciones que... Yo hablo mucho Argentina, te cuento, y alguien me dijo, yo le digo, ¿y ahora qué hacemos con Milei? Me dijo, nada, ¿qué va a pasar? Le digo, pero no va a pasar nada, me dice, la percepción de esta persona, me dice, la derecha está quebrada en dos. Tienes a una, que es la derecha radical, de Patricia Bullrich, esa derecha bruta y achorada, y tienes al otro lado la derecha metafísica, media de extraterrestres, la de Milei, pero al fin derecha, y al fin van a tener que repartirse los votos entre ellos. Y esto explica la visita de Milei a Macri diciéndole yo te voy a hacer algo así como super zar de los super embajadores y Macri diciéndole sorry, contigo no voy porque tengo que defender la chequera que me paga, que viene con la candidatura de la señora Bullrich. Entonces van quebrados y con una posibilidad que el peronismo y la izquierda en términos generales tiene que asumirla. Esta es una oportunidad, un as de oro que no te regala la vida, sino más. El ingreso a los BRICS. ¿Qué ves ahí? Efectivamente, Milei representa la expresión argentina e histriónica y tan particular, tan argentina de alguna manera, de ese fenómeno a escala global del surgimiento de nuevas extremas derechas a partir de la consolidación de la llamada alt-right o derecha alternativa en Estados Unidos, el surgimiento después de Trump y, bueno, la proliferación de nuevos grupos de extrema derecha en Europa, en algunos casos exitosos, como el caso de Italia con Meloni, en América Latina, en Brasil con Bolsonaro y demás. Él representa eso, representa un exponente de eso. Ahora bien, esa nueva extrema derecha, el surgimiento de esa nueva extrema derecha, responde a cambios económicos y estructurales en gran medida en el mundo. Básicamente responde a las consecuencias económicas y sociales e incluso culturales del orden neoliberal, a la crisis del orden neoliberal, a un proceso de generación de enormes desigualdades, de desindustrialización, de pérdida de derechos del conjunto de la ciudadanía,
de retroceso del Estado y precarización laboral. Con lo cual, detrás del voto de Milei no solo aparecen personas ideológicamente comprometidas con la derecha, sino por sobre todas las cosas personas muy enojadas y muy decepcionadas con razón por el empeoramiento de su condición social, política, económica, incluso cultural, ¿sí? En el resto del mundo, este empeoramiento, bueno, materializó con gobiernos neoliberales. En Argentina también, porque el empeoramiento de la situación comienza principalmente con Macri, ¿sí? A partir del año 2017, y bueno, el endeudamiento criminal con el Fondo Monetario Internacional representa la frutilla del postre, o la cereza del postre, de ese cóctel explosivo dejado al próximo gobierno. Pero después apareció la sociedad argentina en ese momento, determinó que no quería más a Macri, rectificó y restableció a un gobierno supuestamente popular para que ese gobierno rectificara el rumbo, redireccionara la política argentina en dirección a mejores salarios, a mejores condiciones laborales, al crecimiento de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese gobierno representó una decepción total y absoluta. Debemos recordar la pandemia, la guerra y la herencia de esta deuda, distintos componentes, distintos obstáculos muy difíciles, pero aún así no apareció a la altura de las circunstancias. Y de hecho, con respecto a esa deuda impagable, a partir de la cual el Fondo Monetario Internacional establece condiciones cada vez más leoninas, y no solamente condiciones económicas, sino también condiciones políticas verdaderamente vergonzosas para un país soberano. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández convalidó esa deuda a través de una renegociación abiertamente negativa, verdaderamente desastrosa también, porque Argentina todavía aparece hoy en una situación deplorable con respecto al fondo, con visitas permanentes ante esa iglesia ubicada en Washington, esa iglesia financiera, para solicitar, ¿no?, presentar el rezo a, por favor, como mendigando la aprobación del Fondo Monetario Internacional para la entrega de nuevos fondos para el pago de la deuda ya existente. Así de trágica la situación heredada, pero el gobierno de Alberto Fernández convalidó esta situación. Bueno, todo esto generó un empeoramiento aún mayor de ese desastre dejado por Macri, de ese empeoramiento de la economía, ese empeoramiento de las condiciones socioeconómicas. Más que del empeoramiento de la economía, empeoramiento de la situación del común de los argentinos y argentinas, de la clase trabajadora, de las clases subalternas, porque interesantemente, durante el gobierno de Alberto Fernández, la economía presentó comparativamente cifras de crecimiento relativamente altas, incluso el descenso del desempleo, pero con salarios de hambre, salarios de trabajo en blanco, como llaman el trabajo registrado, por debajo de la línea de pobreza, con un gobierno peronista, un gobierno supuestamente ligado a los sindicatos, a la clase obrera y a la clase trabajadora. Vos, entonces, con un trabajo registrado, realizás durante 40 horas a la semana como mínimo, en realidad por lo general bastante más, tu trabajo con muchísimo esfuerzo y finalmente ese salario con ese salario no podés generar el sustento para los gastos más indispensables y que aparezcas apenitas por encima de la línea de pobreza. Es el desastre y es el empeoramiento iniciado por Macri, no rectificado por Alberto Fernández, y esa gente, con esas víctimas de esas consecuencias, representa el voto de Milei. Okay. No por nada, entre los votantes de Milei aparecen, por sobre todas las cosas, los jóvenes. No por un proceso de radicalización hacia la derecha de la juventud, sino porque los jóvenes aparecen como las principales víctimas de esta marginalización socioeconómica, especialmente en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, cualquier propuesta de los candidatos del campo popular relativas a
nosotros representamos la garantía de la continuidad de los derechos socioeconómicos, laborales, etcétera, etcétera. Bueno, un chico pedaleando 14 horas en bicicleta en el marco de una aplicación para la entrega de comidas, ¿no? Delivery lo llaman en Argentina. 14 horas para generar un ingreso verdaderamente lamentable para la supervivencia. ¿Cómo puede Sí. responder a esa propuesta de No deja nosotros de ser acá complicado. representamos Ahora, la garantía de los derechos? Si él carece de vacaciones, carece de seguridad, de seguro médico, carece de seguro previsional, carece de una ART, ART el nombre de la aseguradora de riesgos de trabajo. Si en el caso de un accidente lo abandonan como un perro. Entonces, claro, frente a eso, un loco de la guerra con unas propuestas delirantes como las de Milei, pero gritón, indignado, aparece como la esperanza de mucha gente sin identificación con esa nueva extrema derecha por lo ideológico, sino sencillamente por esta situación heredada de estos y gobiernos, el ¿no? momento BRICS, ¿cómo impacta en la propuesta de Milei? Milei hasta el momento, esto muy novedoso, no realizó declaraciones. Seguramente en su línea de presentar propuestas radicales y no rectificarlas a pesar de la imposibilidad de su realización, seguramente en las próximas horas aparecerá con algún exabrupto. No, no queremos a los chinos, no Pero queremos a los lo han indios. colocado en un callejón sin salida. Porque si dice A, le cae tunda. Y si no, también. Sí, y además cualquier propuesta relativa a esto aparece condenada al fracaso, porque esto no lo va a determinar ni Milei ni nadie, sino que en todo caso lo va a determinar el conjunto del sistema político argentino con la presión de los grandes lobbies empresarios, para los cuales el ingreso a los BRICS representa una muy buena noticia, por cierto, Como porque van a poder argentino, realizar ¿qué puertas negocios. ves que se le abren a Argentina con el BRICS? Bueno, tema deuda, concreto. Yo, en el caso de gobierno argentino, yo inmediatamente establezco una negociación con Dilma Rousseff, nada más y nada menos, para un préstamo para el financiamiento no solamente de obras de infraestructura, sino por sobre todas las cosas para el fortalecimiento de las reservas en el Banco Central y en la medida de lo posible para el pago de los de, de los vencimientos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional sin las condicionalidades. No solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino además de manera unilateral con China, con la India, con Arabia Saudita y con el resto de países. No, yo realizo análisis desde una postura de apoyo al campo popular, pero realizo también una autocrítica respecto al último gobierno y debo remachar la falta de visión del gobierno de Alberto Fernández también en cuanto a este tema, el cual a último momento determinó la cancelación de su viaje, iba a participar, pero ante la aparente Parece que no. sí, la aparente negativa, no confirmada por nadie, el aparente rechazo a la inclusión de Argentina determinó no participar en este viaje y que tampoco participara siquiera el canciller. Con lo cual el BRICS determina el ingreso de Argentina sin que lo presencie ninguna figura relevante política de peso en esta mirada tan cortoplacista de un presidente condenado al olvido. Entonces, podría generar Argentina, sin lugar a dudas, por ahí una salida, una línea de escape a esta trampa en la cual aparece con respecto a la deuda. En su momento lo hubiera podido generar antes también en el momento de la renegociación de la deuda y de manera muy cínica el gobierno, ante reclamos, como por ejemplo mi reclamo y reclamos de otras personas, para que estableciera una negociación con China frente a la deuda con Estados Unidos, una negociación a dos puntas, en algún momento respondieron, no, los chinos nos rechazaron y respondieron, participen ustedes en las negociaciones con el fondo y una vez acordado las cosas con el fondo, nosotros después los podemos ayudar. Y finalmente apareció la confirmación de que eso representaba una mentira, de que los chinos nunca rechazaron una negociación con la Argentina y de hecho establecieron una de las
válvulas de escape a través de un nuevo acuerdo entre los bancos centrales para el otorgamiento de un swap de monedas, lo llaman así, básicamente un adelanto de dinero a cuenta de los intercambios comerciales entre Argentina y China. Una forma de préstamo indirecto, ¿sí? Un adelanto, lo llaman swap de monedas. Con lo cual, ahí también aparece otra de las claudicaciones del gobierno de Alberto Fernández respecto a la negociación de la deuda antes de esta buena noticia de los BRICS. Pero respondiendo a tu pregunta, J, de manera resumida, bueno, aparecen posibilidades para la salida al problema de la deuda a través de los BRICS, sin dudas. Aparecen posibilidades de financiamiento, ¿sí? Aparece la posibilidad de participar en un foro muy importante con voz y voto en igualdad de condiciones, con grandes actores como China, ¿sí? Con un poderío mucho mayor, pero los países de BRICS determinan las cosas con una participación, un país, un voto. Yo no sé si soy muy ¿Sí? optimista, pero yo podría decir, sintiendo tan cercano, siendo peruano, a la Argentina, que las Navidades también llegan en agosto. O sea, esto no se lo esperaba nadie. Y es como que toma esto, o sea, toma Fernández, toma más, o sea, realmente muchachos aprovechen esto. O sea, esta es una cosa Para mí, extraordinaria. otra vez la idea de Lula, para mí, Lula Sí. debe haber generado muchísima presión, porque Lula naturalmente también aparece interesado en la continuidad de un gobierno, por lo menos en Argentina, un gobierno por lo menos atento a los intereses nacionales y no otro gobierno entreguista y cipayo como el de Macri, posibilidad latente, no solamente con Milei, sino también con Patricia Bullrich. Otra cosa concreta para que que lo de los BRICS no aparezca como algo etéreo, una cuestión de política exterior, los BRICS van a determinar mecanismos, antes de la posibilidad de una moneda común, van a generar una unidad de referencia para realizar los intercambios en monedas nacionales. Y ¿Sí? se Con lo están cual, creando los mecanismos tecnológicos para que eso pase. O sea, eso es lo importante. O sea, no es que solo es una declaración, sino se está instalando una comisión para que haya mecanismos tecnológicos. O sea, yo tengo un aplicativo, oye, te mando tantos yuans, ya, recibe los pesos. Habrá que ver todas esas cosas cómo se resuelven, pero ya están eso trabajándose. para el común de la gente, sin dudas, J, pero además, ¿para qué? En el caso de la compra, las exportaciones e importaciones entre Argentina y China, nada más y nada menos, entre Argentina y Brasil, nada más y nada menos, entre Argentina y Rusia y la India y Sudáfrica, puedan realizar esa relación sin necesidad de dólares. Entonces, los escasos dólares en Argentina pueden aparecer destinados a los pagos más importantes, como por ejemplo el pago de la deuda, el cual ante el impago aparecen cada vez más condiciones. Recordemos la decisión de Néstor Kirchner en su momento de realizar el pago de la deuda de una, así, y en su momento recuerdo muchísimas críticas, incluso de la izquierda, pero siempre Néstor en ese entonces respondía, este pago representa la compra de nuestra libertad. Porque él podía determinar, no, bueno, impago y un montón de problemas ligados a la declaración de default. En ese momento Argentina pudo realizar ese pago y de repente apareció libre, con sus manos libres para poder determinar sus políticas y su política económica. Reconquistó su soberanía económica. En los tiempos Bueno, de Kirchner. en los tiempos de Kirchner, Claro, hay que exactamente. acordarlo, porque la gente no lo sabe, los jóvenes no lo saben. En los tiempos del presidente Kirchner, allí en Argentina, en algún momento, el presidente hizo acá, hizo allá, y no le debía un peso partido por la mitad al Fondo Monetario, ¿o me equivoco? Efectivamente. Y generó un proceso de desendeudamiento y a partir de ahí pudo Argentina determinar su política económica y motorizar un proceso de crecimiento durante los más o menos 15 años de kirchnerismo. ¿Sí? Con Con contradicciones, todos con los cosas problemas. criticables. Eso podemos, otra vez, yo también realizo críticas a distintas cuestiones, pero el lineamiento general aparecía en términos de soberanía económica y de soberanía política, parecía en el camino correcto. Bueno, eso también podría ahora la Argentina a través de los BRICS, pero para eso aparece la necesidad de liderazgos inteligentes y con valor. Con Milei y con Bullrich seguro que no, y con Massa, en mi opinión, en este caso representa el mal menor, quizás podría
protagonizar una sorpresa y realizar un giro hacia ese lugar, y entonces en ese caso acompañaremos, o por lo menos yo, a Massa con mucho más ahínco que ahora. Claro que Sí. sí. Bueno, Ezequiel, felicitaciones. Felicitaciones desde los ciudadanos de la Patria Grande que hemos visto esto como si fuera una gran noticia en lo personal a nuestras familias. La incorporación de Argentina al BRICS no solo es un salvavidas muy merecido que merece el pueblo argentino, sino es una señal para Latinoamérica y es un reconocimiento al potencial de los pueblos de la Patria Grande. Sí, coincido contigo, el trabajo que seguramente desarrollará el presidente Lula, hay que darle el valor a la Patria Grande y darle también el valor al presidente Lula por esto. Ezequiel, tenemos que seguir conversando de esto, por favor, en algún momento, en Cuando las horas quieras, que Jota. vengan. Bueno, me despido. Mi nombre es Juan José El Castillo el J. Gracias por habernos acompañado. Nada, vamos a estar haciendo algunas transmisiones también en el transcurso del día. La cosa está así a full. No se olviden de seguir a Ezequiel también en su canal allá en Demoliendo Mitos de la Política. Me despido. Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.